Buenos días, señorías. Buenos días, vicepresidente. Quería felicitar antes de nada al señor Queipo por haber elevado la temperatura intelectual del debate. Me ha gustado mucho su intervención. Uno de mis maestros literarios, quien por cierto residió muy cerca de aquí, en las casas del Cuito de la calle Uría, mientras trabajaba como ingeniero en la doble vía que va desde Lugo de Llanera hasta Villabona, dejó escrito que definir es desconfiar. Esta advertencia de Juan Benet sirve para recordar que cuando definimos algo nos obligamos a establecer límites entre lo posible y lo deseable, a revisar las luces y las sombras del objeto considerado para descartar visiones simplificadas de la realidad. Por ello, todo análisis riguroso de la situación de Asturias debería conducirnos a desconfiar tanto de los panoramas apocalípticos como de las visiones paradisíacas. Paradójicamente, y traicionando la naturaleza de este debate, es frecuente que los portavoces parlamentarios dediquen más tiempo a desacreditar la labor del Gobierno que a poner sobre la mesa soluciones viables. Del mismo modo, es habitual que el presidente del Gobierno tienda a utilizar su exposición para presumir de los saberes del Ejecutivo, sin dedicar demasiados esfuerzos a explicar cómo pretende aclarar sus debes. Así, un debate que debería ser prospectivo se convierte a menudo en un intercambio de reproches acerca del pasado, útil para fijar posiciones ideológicas de cada grupo parlamentario y para engrasar la cadena de los agravios y las ofensas, pero en mi opinión de muy escaso valor para pensar la que debería ser nuestra prioridad, un modelo de Asturias, una idea de país. Humildemente querría hoy escapar de esta dinámica poco provechosa porque aspiro a que nuestras resoluciones sean preámbulo de soluciones. En primer lugar, porque creo que mi responsabilidad a título personal es contribuir a que triunfe la música sobre el ruido. Y en segundo lugar, tal y como expuso el martes el propio presidente, el señor Adrián Barbón, porque nos encontramos en un momento crítico de la legislatura, en un parteaguas, si se me permite la imagen topográfica. Superamos el ecuador de este periodo legislativo con la sensación de que hay más dudas que certezas y quizás más declaraciones de intenciones que proyectos llevados a término. Es evidente, no lo perdemos de vista, que la pandemia condiciona cualquier valoración de la 11ª legislatura. El impacto sanitario, económico, social e incluso anímico del coronavirus ha impuesto un contexto hostil para los gobernantes en el que muchos errores deben ser contemplados con cierta indulgencia. Lo que no podemos permitirnos, ni siquiera reconociendo tales dificultades, es clausurar una legislatura estéril, consagrada solo a la gestión de una crisis cuya magnitud creo que nos invita a replantear las estructuras productivas y los engranajes sociales de un territorio a la búsqueda de un nuevo argumentario para su futuro. Y es que la pandemia ha acentuado las grietas de nuestro sistema de protección social y ha llevado al límite a gran parte de la población. Pero la pandemia no ha creado esas debilidades. Los datos sobre pobreza y desigualdad muestran una fotografía de la Asturias actual que confirma tendencias de muy largo recorrido, de muy largo aliento. El declive del sector industrial asturiano tiene mucho que ver con la extensión de la precariedad y el desempleo en la comunidad, y no parecen adivinarse alternativas a esta realidad. Creo que Asturias no ha hallado un recambio todavía al modelo que asentó su riqueza en el tardofranquismo y avivó su bienestar durante las primeras décadas de la transición. Creo que llevamos demasiados lunes al sol y que no podemos seguir apelando a construcciones intelectuales como las de Pedro de Silva o Manuel Castells, que con ser magníficas interpelan a un mundo que ya no es aquel en el que fueron concebidas ni aquel para el que fueron diseñadas. La situación requiere, por tanto, que se adopten medidas simultáneamente en el corto y en el largo plazo. Medidas que refuercen con carácter de urgencia los servicios públicos, desbordados por la avalancha de personas necesitadas de ayuda, y medidas, por otro lado, de amplio espectro, que permitan reconfigurar las bases de nuestro orgullo, del estado de bienestar asturiano. Al respecto, quiero repetir algo que expresé no hace mucho en esta misma Cámara, siguiendo las enseñanzas de un reformador británico, Richard Tawney. Richard Tawney decía que el auténtico lenguaje de la transformación política progresista no es el de los derechos, sino el de los deberes. Pues lo que nos compromete con la emancipación son las responsabilidades que asumimos de forma colectiva. En esa dirección apuntan algunas de las propuestas de resolución registradas por Podemos Asturias,
de las cuales me dispongo a exponer a continuación una parte. Mi compañera Nuria Rodríguez concluirá la visión de conjunto. Debo comenzar con las propuestas sobre fiscalidad, pues no podemos eludir el hecho de que un sistema de protección social sometido a tensión requiere más recursos no solo para sostenerlo, sino para ampliarlo. La reforma fiscal integral que planteamos estaría orientada a lograr que los grandes patrimonios incrementen de manera solidaria el erario público. Del mismo modo, instamos al Consejo de Gobierno a que se dirija al Gobierno central para que impulse una armonización fiscal en el conjunto del Estado y establezca medidas efectivas frente a la evasión y la elusión fiscal. Uno de los ámbitos en los que resulta perentorio que pensemos en nuevas formas de gestión es el de la administración pública. Los tópicos sobre la inflación de las plantillas de funcionarios en Asturias creo que no solo son inciertos, sino a menudo injustos. La administración pública asume una carga de trabajo extraordinaria en ocasiones que ralentiza su rendimiento y somete a los trabajadores a situaciones de malestar en torno a las que deberíamos reflexionar. Por ello, planteamos al Consejo de Gobierno que sea particularmente sensible con el abuso de la temporalidad que afecta a los trabajadores interinos. Igualmente, nos preocupa que decisiones referentes a entes que dependen de la gestión común se adopten bien con lentitud, bien con cierta displicencia. Por ello, les invitamos a que doten a la Radiotelevisión del Principado de Asturias del mandato marco que permita fijar porcentajes de programación para dicho ente. Entre esos porcentajes deben adoptarse las medidas necesarias que avalen una presencia digna del asturiano y del gallego asturiano en la programación. También solicitamos que se cuide con especial mimo la función del Principado como patrono público de fundaciones privadas. Casos aún vivos, como el de la Fundación Selgas Fagalde y otros más antiguos, como el que afecta a la extraordinaria colección de arte de Cajastur, han puesto en tela de juicio el prestigio institucional y exigen una interpretación de estas encomiendas en las que el rigor y la transparencia vayan de la mano. También les solicitamos que potencien por todos los medios presupuestarios y humanos a su alcance el papel de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad como la vanguardia intelectual destinada a liderar la inserción de Asturias en un modelo contemporáneo de conocimiento, talento e investigación multidisciplinar. En el espectro sociosanitario tenemos que hacer un esfuerzo por adaptarnos a las nuevas realidades que muestran los límites tanto del enfoque sanitario como del ámbito de los cuidados. En este sentido, queremos insistir, como ya hicimos en esta misma Cámara hace apenas una semana, en la necesidad de prestar atención reforzada al bienestar anímico de nuestra población, con especial relieve en la infancia y en la juventud. Por ello, nos parece urgente que se presente un plan de salud mental potente y ambicioso que permita diseñar un nuevo concepto de atención a la salud mental, que enfatice la prevención y que aumente la capacidad de la atención primaria. También debería impulsarse con la mayor diafanidad y contundencia posibles la labor de las comisiones de mortalidad y del Observatorio de la Muerte Digna y concienciar a la colectividad de los derechos a su alcance en el documento de voluntades anticipadas, comúnmente conocido como testamento vital. Si algo han demostrado los profesionales sanitarios durante la pandemia ha sido su disposición a sacrificarse por un bien común, a riesgo de su salud mental y, por supuesto, física. Es de justicia que los representantes públicos rindamos tributo a su esfuerzo de la única manera en la que nos corresponde hacerlo, con medidas que mejoren sus condiciones laborales. Por ello, les propondremos asegurar que se cubran todas las bajas en atención primaria, que se incremente el número de profesionales en salud mental y que se actualicen las plantillas orgánicas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, de manera que se mantengan ratios coherentes entre profesionales y pacientes, garantizando contratos de duración adecuados que pongan fin a la práctica de encadenar contratos para la cobertura de un único puesto. Dentro de una perspectiva integral de la salud pública deben tomarse en consideración también las gravísimas dificultades que atraviesa nuestro sistema de dependencia. Es imprescindible que reduzcamos las listas de espera en la valoración del grado de dependencia y discapacidad, de manera que las personas a las que se les conceden prestaciones sociales las reciban de inmediato, atendiendo a la situación de dificultad en la que se encuentran. Este grupo parlamentario les planteará una propuesta de resolución en ese sentido, al igual que propondrá que se diseñe un sistema asturiano de cuidados adecuadamente financiado, que contribuya a asentar la corresponsabilidad y aminore la sobrecarga que recae de modo casi exclusivo sobre las mujeres. Concluyo mi parte expositiva aludiendo de nuevo a los datos sobre pobreza, riesgo de exclusión y desigualdad en Asturias.
Creo que por incómodo que pueda resultar reiterar tantas veces una realidad tan desagradable, perderla de vista nos llevaría a relativizar la urgencia de las medidas. Asturias encabeza 3 clasificaciones muy desafortunadas. Es la comunidad con más población en riesgo de exclusión, es la comunidad con una tasa de paro juvenil más alta y es la comunidad con un mayor índice de desigualdad entre ricos y pobres, superada solo por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Lo que se puede calificar de descalabro de los pilares socioeconómicos de nuestra comunidad nos obliga a repensar la protección social asturiana. Querríamos destacar 3 propuestas de resolución que apuntan a ello. En primer lugar, invitar al Consejo de Gobierno a que se convoque de manera urgente a los agentes sociales, políticos, sindicales y empresariales para que se elabore un plan asturiano de lucha contra la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar, instamos a que se presente una proposición de ley que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna. A tal efecto, consideramos prioritaria una regulación del mercado de alquiler que aumente el parque público de viviendas y garantice alquileres estables, seguros y asequibles. Por último, hemos presentado una propuesta de resolución encaminada a que se resuelvan los problemas relacionados con el acceso al ingreso mínimo vital y al cobro de la retroactividad comprometida y todavía deudada por la Administración. Querría hacer especial hincapié en este ámbito de la pobreza y de la desigualdad, porque si todos los problemas de Asturias y de su sociedad son graves, estos me parecen éticamente intolerables y deberían conmovernos. De hecho, deseo terminar esta parte de la intervención de Podemos Asturias citando a uno de los verdaderos hombres sabios de nuestra época, cuya voz, por desgracia, no pudimos escuchar la pasada semana en Oviedo por razones de una salud precaria. Me refiero a Amartya Sen, cuyo pensamiento podría resumirse en una frase que sospecho más vigente que nunca y que invito a que cada cargo público presente en este hemiciclo la haga hoy suya. Dice Amartya Sen, en lugar de concentrarse en la búsqueda prolongada de la sociedad perfectamente justa, las exigencias de la justicia tienen que dar prioridad a la eliminación de la injusticia manifiesta. Confío en que estas propuestas de resolución reciban la confianza de la Cámara y cedo ahora el turno de palabra a mi compañera, que expondrá el resto de iniciativas de nuestro grupo.